Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos al tema número 8 que lleva por título el primer conflicto bélico mundial. Hoy vamos a avanzar sobre la Primera Guerra Mundial. Pero antes de esta guerra, vamos a hablar de lo que es la paz o fue la paz armada entre 1871 a 1914, ya que Europa estaba destinando cuantiosas cantidades de recursos en armamentos y sin embargo no había guerra, aunque se sabía que esta era inminente. ¿Qué ocurrió en este lapso de tiempo dentro de la historia mundial? Entre el año 1871 a 1914, en el continente europeo, los países más poderosos compraban armamentos, producían armamentos, preparaban a sus soldados, a todo su ejército. Si bien no había guerra en este lapso de tiempo, estas potencias europeas se armaban, por eso de ahí el nombre de paz armada, porque preveían o veían a futuro que se iba a realizar un enfrentamiento bélico entre las diferentes potencias europeas. Primera Guerra Mundial, conflicto armado entre 1914 y 1918 y que produjo más de 10 millones de bajas. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918, originando en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas, se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta. La Primera Guerra Mundial se llevó a cabo entonces entre los años 1914 y 1918, inicios del siglo XX. Los diferentes países que participaron de este enfrentamiento bélico mundial movilizaron más de 60 millones de soldados, hubo más de 10 millones de soldados muertos, y este enfrentamiento bélico se originó debido a la rivalidad que existían entre las potencias europeas. Detonante del conflicto. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Swiatek en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Como ya se preveía que iba a existir este enfrentamiento bélico entre diferentes países europeos, muchos países se hicieron aliados. Por ejemplo, Inglaterra, Francia por un lado, Rusia, Bosnia por otro lado, Austria, Alemania por otro lado. Entonces, como en Sarajevo un joven de esa región mata al archiduque Francisco Fernando, quien tendría que a futuro haber sido rey de Austria, aliado de Alemania, ellos lo tomaron como una causa para iniciar esta guerra. ¿Por qué? Porque los países europeos, las potencias europeas, buscaban apoderarse de otras regiones, para hacer su país más grande y más poderoso. Entonces aprovecharon esta causa, este asesinato, para iniciar la Primera Guerra Mundial. Inicios. La guerra comenzó como un enfrentamiento entre Austria-Hungría y Serbia, debido al asesinato de ese archiduque. Iniciaron este enfrentamiento y se conformaron dos bloques. Uno, los aliados, el bloque de los aliados, quienes estaban conformados por Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia, Bélgica, Canadá, Portugal, Japón, Estados Unidos desde 1917, así como Italia. Por otro lado estaban los bloques contrarios, es decir, el bloque denominado como potencias centrales. Estaba integrado por los imperios austrohúngaro, alemán y acompañados por Bulgaria. Ustedes pueden apreciar en la imagen, en el mapa, en la parte inferior,
está marcado con líneas verde al bloque de los aliados y con una línea roja aquellos países que formaban parte del bloque de las potencias centrales. Frente occidental. Hablamos de frente en aquellas regiones donde se llevaron a cabo enfrentamientos entre los aliados y las potencias centrales. Este frente occidental se llevó a cabo en esa región entre Alemania, Francia, Bélgica. Recordemos de sociales antes de proseguir con este tema que el planeta Tierra se divide en hemisferio occidental y en hemisferio oriental. Recuerdan, para esto nos sirve, para dividir en occidental y oriental nos sirve como principio el meridiano de Greenwich. Ustedes recordarán y tienen que tenerlo en su mente para poder ubicarse en la región correspondiente dentro del planeta. Estamos hablando entonces del frente occidental, estamos hablando de la parte occidental de nuestro planeta. Se llevaron a cabo entonces, ahí pueden apreciar en el gráfico, en agosto de 1914 el ejército alemán abrió el frente occidental, el 4 de agosto invadiendo Bélgica y Luxemburgo, con un ataque a la ciudad de Lieja y luego obteniendo el control militar de regiones industriales importantes del oeste de Francia. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, Alemania primero se apodera de Bélgica y luego va a atacar lo que es la región francesa, iniciando lo que es la Primera Guerra Mundial. Frente oriental. La estrategia de guerra alemana funcionó contra Rusia, pero la verdad era nefasta. El ejército zarista estaba compuesto principalmente por campesinos sin ninguna formación militar, mal armados y equipados. El mando ruso era también mediocre. Pueden apreciar en la imagen, en el mapa, la región de amarillo es el imperio ruso. En ese entonces era un imperio y estaba gobernado por un zar. Su gobernante no era un presidente como el de ahora, sino era un zar, era una especie de emperador. Este señor que gobernaba Rusia tenía un ejército muy numeroso, pero este ejército estaba compuesto por campesinos sin ninguna formación militar, no tenían buen armamento, es decir, no tenían ni tanques para movilizarse, para atacar al enemigo. Y obviamente los líderes, es decir, los militares que guiaban a todo el ejército no estaban muy bien preparados. Entonces, de esa forma ustedes pueden apreciar, hay unas flechas, son las regiones por donde ingresaron los alemanes al imperio ruso. Así se formó el frente oriental. Hablemos del frente balcánico. ¿Por qué balcánico? Ustedes pueden apreciar en el mapa al norte del Mediterráneo se encuentran los Balcanes y los Balcanes son un conjunto de países como Italia, Bulgaria y otros países. Ustedes pueden apreciar, la foto no es muy grande, pero es esa región, siendo el lugar donde comenzó la conflagración mundial. En el frente de los Balcanes se libraron una serie de campañas militares entre las potencias centrales Austria, Hungría, Alemania y Bulgaria por un lado y los aliados Serbia, Montenegro, Rusia, Francia, Gran Bretaña y más tarde Rumanía y Grecia. En esta región se puede apreciar, ahí es justamente donde se inició esta guerra, la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Fernando en Serbia. Son países que no van a poder ustedes distinguir, son países pequeños. Entonces ahí se enfrentaron los dos bandos, Austria, Hungría, Alemania y Bulgaria por un lado, y por el otro lado Serbia, Montenegro, Rusia, Francia, Gran Bretaña y más tarde Rumanía y Grecia se enfrentaron en esa región.
frente del Medio Oriente. Los aliados contaban con la debilidad de Turquía para abrir una vía directa y apoyar a sus aliados rusos en problemas. Medio Oriente, ustedes pueden apreciar aquí el mar Mediterráneo que divide a Europa del continente africano. Y ese territorio que ustedes pueden apreciar de color amarillo y anaranjado, hacia toda su derecha, se le conoce como Oriente. Y el Oriente está dividido en Medio Oriente, Cercano Oriente y Lejano Oriente. En este caso estamos hablando de la parte media del Oriente. Y ahí se encontraba, se realizaron los enfrentamientos entre los aliados y las potencias centrales. Turquía vendría a ser parte o un país que estaba del lado de las potencias centrales, y estos, los turcos de color amarillo pueden apreciar, fueron enfrentándose a los rusos, que tenían problemas en cuanto a su dirección y no estaban bien armados. Ahí entonces se puede apreciar en el mapa las acciones que se llevaron a cabo en enfrentamientos bélicos en el frente del Medio Oriente.